Bendiciones, pastor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. San Lucas 1:6. Adiós. Verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar eres semejante a la de ellos. Marcos 14:70b. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han supido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno poder estar juntos en esta noche, miércoles de perspectiva bíblica, en donde estamos gozosos de estar en sintonía para comentar la palabra del Señor. Bueno, pero primero quiero darle gracias a nuestros amiguitos lindos de Escuela Bíblica, todos los sábados. Gustavito, gracias por ese versículo, el versículo de enero. Isabela, gracias por decirnos el versículo de febrero. Y Melanie, gracias por decirnos el versículo de marzo. Vamos a estar viendo a nuestros demás niños y algunos adultos en los siguientes servicios para verlos, escuchar los versículos que aprendimos durante este primer año. Este año es el año en el que estuvimos memorizando un versículo mensualmente. El mes de diciembre, espero que usted lo esté repitiendo, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Esta fue una oración del Señor Jesucristo al Padre, reportándose, diciéndole, lo que me pediste que hiciera, lo hice, completé esa labor. Este año 2021, yo le explicaba allí en el desafío, debe de ser nuestra oración cada final de año. Señor, lo que tú me pediste que hiciera este año, yo lo hice. Yo te glorifiqué en la manera en la que tú esperabas que yo te glorificara. ¿Cómo va usted? Estamos ya a medio mes de diciembre. Estamos a solo 15 días de terminar este año. Y algunos de nosotros de repente tenemos alguna tarea pendiente. Lleve una oración al Señor, diciéndole, Señor, que me quedó pendiente y que todavía yo lo puedo hacer. Tal vez hablar con alguien del Señor, llevarlo al camino de Cristo, a la fe. El Señor lo puso en su corazón y usted ahí está todavía pensando, ¿lo hago o no lo hago? Puede esperar que alguien más lo haga. Esa es una tarea que si Dios lo puso en su corazón debe de completarla. Reconciliarse con alguien. El domingo hablábamos al respecto y estamos hablando, este próximo domingo estaremos con la segunda parte de ese mensaje, la esperanza que me sostiene y que me hace fuerte. Espero que usted no se pierda ese segundo mensaje de este próximo domingo, pero hablábamos de eso. ¿Será que de repente usted necesita ponerse a cuentas con alguien? Alguien que había sido malcriado o malcriada con usted, de repente le cometió alguna ofensa, de repente dijo algo que no debía de haber dicho suyo, fuera verdad o fuera mentira, y que usted todavía tiene que acercársele, pedirle perdón. Si eso es parte de la
obra que todavía usted no ha terminado para este año 2021, les recomiendo aproveche su tiempo, 15 días que nos restan del mes de diciembre para ponerse a cuentas con esa persona y completar esa obra de glorificación al Padre. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice el versículo. Así que espero que usted esté tomando muy, pero muy en serio cada uno de estos versículos de los que nosotros llamamos desafíos mensuales. El próximo año ya tenemos nuestros versículos que habremos de memorizar. Así que junto con el versículo del año también, en el año 2021 memorizamos Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese fue nuestro verso lema. Vamos a tener un verso lema para el año 2022 y en el mes de enero vamos a estar aprendiendo un versículo. Enero nos toca aprendernos 2 versículos, el versículo del año y el versículo de enero. Pero usted lo puede hacer. Yo estoy seguro que usted lo puede hacer. Bueno, estamos estudiando la serie Dones y hoy ya es nuestra 13ª semana o 13ª semana para estar estudiando este tema de los dones. Espero que usted haya recibido una palabra de parte de Dios en su corazón y de la Biblia para algo que usted debiera de estar haciendo. Le anticipo la pregunta con la que siempre terminamos en la hora que estudiamos la palabra del Señor. ¿Cuál don tiene usted y de qué manera ya lo está poniendo en práctica para el servicio del Señor? El sábado pasado, que nos reuníamos con el grupo de varones liberados nos llamamos nosotros los varones, estuvimos allá en el Hotel Clarion a las 8 de la mañana disfrutando de un desayuno delicioso y más delicioso era la convivencia, la conversación que tuvimos nuestro convivio. Y a nosotros los hombres, entre hombres nos gusta hablar. Puede ser de que usted en su casa tiene a su esposo un poco callado. Mándelo al grupo de varones, solo nos reunimos una vez al mes. Mándelo. Y allá nosotros hablamos y hablamos de todo. Como los varones somos expertos en todo un poquito. En política, en mecánica, en tanta cosa que nos llevamos de que conocemos bastante y ahí nos ponemos a platicar. Este sábado hablaba uno de nuestros hermanos, Luis Fernando, decía, queremos ya comenzar a saber en dónde nosotros podemos servir a la iglesia. De eso se trata los dones. ¿Qué don le ha dado usted el Señor que usted dice, yo lo tengo que poner en práctica? Pero antes de que entremos con la lectura de la palabra de Dios, lo voy a decir ahorita y lo voy a decir al final por los que se conectan ya empezado la transmisión. Ya tenemos lugar y ya nos hemos puesto de acuerdo con el liderazgo de la iglesia de cómo vamos a celebrar nuestra Navidad este año como iglesia. Vamos a tener una reunión presencial ahora en diciembre, próximo domingo. Por favor, anótelo por favor. Este siguiente domingo, que es domingo 19, si no estoy mal, ¿cierto? Domingo 19, vamos a tener nuestra reunión presencial que va a incluir de una vez un almuerzo. Usted va a estar recibiendo la invitación para registrarse con cuántas personas usted va a participar. Le decía el domingo, ¿recuerda usted cómo celebramos nuestro aniversario? Tuvimos una reunión presencial con un almuerzo en mesas familiares. Vamos a poner allí la configuración del lugar, lo vamos a hacer bajo mesas familiares. Vamos a tener nuestro culto de adoración al Señor, nuestro tiempo de mensaje de la palabra del Señor y luego nos vamos a quedar con un suculento almuerzo del cual va a estar a un precio bastante accesible para todos, para que todos podamos contribuir pagando el almuerzo. Si alguno
forma particular dice, yo quiero estar ahí, yo quisiera estar ahí, pero no tengo para pagar todos los almuerzos de mi familia. Bueno, hable conmigo, por favor. Cuando usted reciba la invitación a su WhatsApp, usted me dice, yo puedo contribuir con tanto, no puedo con todo el costo del almuerzo. Hable conmigo, porque por dinero no vamos a dejar de estar juntos y celebrar al Señor allí. Así que yo le pido a usted, por favor, que se reserve su lugar, reserve su cupo para poder estar juntos. Así que nuestro almuerzo navideño este domingo, reunión presencial. Y para aquellos que están en Guatemala y que nos siguen en la transmisión, los que están en Estados Unidos y que nos siguen en la transmisión, nosotros vamos a transmitir de todas maneras nuestro tiempo de celebración. Ya cuando vayamos a comer, ahí vamos a cortar la transmisión, pero el culto lo vamos a seguir transmitiendo para que nadie se pierda de nuestra celebración al Señor este domingo 19 para estar juntos. Así que reunión presencial, pero igual va a haber transmisión. Busquen su Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Algunos me han preguntado por qué usted dice primera y no primero. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cartas. Primera y segunda carta de Pablo a los Corintios. Por eso es que se dice primera de Corintios. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos libros, no hay ninguna carta. Todos son libros. Por eso es que primero de Reyes, segundo de Reyes, se dice así, primero, segundo, primero de Crónicas. ¿Por qué razón? Porque es un libro. Entonces, gramaticalmente hablando, el libro es en género masculino y se debe decir libro, primero, primer libro, entonces primero, ahí está. Y en las cartas pues se dice en término femenino, porque las cartas tienen género masculino, femenino, y por eso se dice primera de Corintios. Primera de Corintios 12:10 nos dice de la siguiente manera: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vaya, qué tarea más difícil la que me he impuesto yo mismo, el poder dar estudio a este versículo 10, del que tanta controversia se ha creado. De nuevo quiero enfatizar lo que yo considero que son diferencias denominacionales, no diferencias doctrinales, porque la doctrina, a mi parecer, en mi humilde opinión, en su pastor que ha sido un autodidacta para estudiar la palabra de Dios y me devoro libros para aprenderla, para saberla interpretar, la doctrina es una sola y es bíblica. La doctrina de la Biblia es una sola. Por lo tanto, nosotros debemos de ser bíblicos. Si la Biblia lo dice, eso es. Si lo prohíbe, tenemos que hacernos a un lado. Y si no lo prohíbe, pues entonces estamos en la libertad de hacerlo. El concepto cristiano de los dones espirituales comenzó en la vida de Jesús. El singular portador del Espíritu. Marcos 1:10 nos lo dice de esa manera. Y luego cuando subía del agua en el momento del bautismo, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu lo dirigió y lo llenó de poder para su ministerio. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, del ministerio de Jesús. Jesús prometió a sus discípulos que ellos también recibirían al Espíritu en algún momento cuando Él ascendiera y que el Espíritu los guiaría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y usted puede ir a Hechos capítulo 2. Todo el capítulo 2 nos narra sobre ese momento glorioso. Jesús asciende, pasan unos días y entonces el Espíritu Santo es descendido. Y en ese momento en particular
sucede lo que se le llama el día de Pentecostés. Y por eso de allí, de ese mismo día, es que muchos toman como nombre o como denominación a sus iglesias, las iglesias pentecostales. ¿Por qué las toman? Eso es cultura bíblica, mis hermanos. No estoy enseñando doctrina, ni una nueva doctrina, ni ninguna nueva denominación. Esto es solamente cultura bíblica. De ese día de Pentecostés, que ya era una fiesta que se celebraba con los judíos, en la coincidencia de fechas, ese día de Pentecostés, también descendió el Espíritu Santo. De ahí toman entonces las manifestaciones del Espíritu Santo para estas denominaciones denominarse pentecostales. El Espíritu fue dado a los cristianos y ya no solo a un grupo selecto de personas. Como estudiamos con nuestros hermanos del Instituto Bíblico, los días martes, ayer mismo terminamos el curso de Historia de la Iglesia y el libro de los Hechos. Y vimos, nos acercamos hacia la apertura de cómo el Señor extendió su gracia para el pueblo gentil. Y en su gracia extendida al pueblo gentil, del cual usted y yo somos parte, porque no somos judíos, fuimos salvos por medio de la fe en Jesucristo, los dones entonces están designados para el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. El primer pueblo de Dios escogido, seleccionado, era el pueblo de Israel. Por extensión, Jesucristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree, del cual nosotros somos parte, entonces nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y ahora somos su nuevo pueblo. Integrados, judíos y gentiles. El pueblo de Dios no deja de ser el pueblo de Israel. Lo único es que ahora nosotros estamos ahí asociados como pueblo de Dios porque Él nos dio ese derecho de ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel, le eran delegados ciertos privilegios con dones específicos para los levitas, para los levitas que tenían encargado el pueblo, la administración de la alabanza, la administración a los sacerdotes, la administración de la palabra de Dios, a los profetas, personas selectas que recibían los dones del Señor. Ahora nosotros estamos con lo que nos dice Pablo allí en la primera carta a los Corintios, que nos dice justamente en el versículo 1 nos dice: no ignoren acerca de los dones espirituales. Y dice en el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. No se lo va a dar al no creyente, no se lo va a dar al que aún todavía no ha rendido su vida a Cristo. A cada una les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De provecho del pueblo de Dios, del pueblo del cual nosotros estamos siendo parte. Así que vemos las promesas cumplidas del Espíritu de Dios que descendió, que nos vino a bautizar y que nos habilita, nos capacita para que nosotros seamos de beneficio, de provecho para el cuerpo de Cristo. Así que cada uno de aquellos que vienen a conformar el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no que recibiendo al Espíritu de Dios, el sello del Espíritu, es decir, su nombre escrito en el libro de la vida, recibe su salvación.
Yo difiero un poquitito del pensamiento de algunas personas. Quien viene como primera, recién ingresado a las filas de la fe en Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador, rinde su vida al Señor, pasa por un proceso de reconocimiento de la palabra de Dios, de discipulado, de estudio, de disciplinas espirituales. Y en adelante, entonces puede empezar a anhelar los dones del Espíritu. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que una persona recibe a Cristo y ya está habilitado para servir al mismo cuerpo? Realmente eso no se puede saber. Pero no se puede saber en el tiempo. Lo que sí se puede saber, y eso yo me ayudaría con mucha oración y con mucho acercamiento a los líderes de la iglesia, al cuerpo pastoral, al pastor, para tener ese acercamiento, ese entrenamiento. Por ejemplo, el don de enseñanza. Un recién convertido no puede inmediatamente venir y enseñar la palabra de Dios, porque aún todavía la tiene que él aprender de sí mismo. En el versículo 10 encontramos en primer lugar el de profecía, dice el hacer milagros, que lo vimos la semana pasada, y que también vimos el de profecía. Ya esos dos dones ya los conversamos, ya lo enseñamos acá en este día de perspectiva bíblica. Si alguno de ustedes quiere retornar a qué fue lo que enseñamos al respecto, vaya a nuestra página de YouTube. Usted allí va a encontrar los mensajes tanto de domingo como de miércoles que pueden ser instruidos. Así que hoy vamos a entrar al otro don que nos aparece ahí. A otro dice discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, pues es un don del Espíritu, si no, no aparecería aquí en esta lista de dones que Pablo nos ha enseñado, que empezamos desde Romanos capítulo 12, hoy estamos en 1 Corintios 12. Y aparentemente, y digo aparentemente porque en lo personal no me atrevo yo a dar por sentado en mi propia manera de enseñarlo, como algo totalmente así, como que no se me puede rebatir lo que estoy diciendo. Es una capacidad que Dios da para poder determinar si una palabra es profética, si una persona está hablando y tiene ese Espíritu de Dios en él, si lo que está diciendo, si lo que está enseñando esa persona viene de Dios o viene de otra fuente que incluso puede oponerse a Dios. Ahora, ¿por qué estoy mencionándolo de esta manera? Estoy mencionándolo de esta manera porque ahí tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, en donde aparece una mujer con los apóstoles y la mujer empieza a hablarle a la gente allí y dice que le hacía Hechos capítulo 16, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Notemos esta diferencia acá. Aparece que esta muchacha estaba diciendo la verdad, porque esos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Ahora, una verdad dicha por un espíritu de adivinación no significa que nosotros le tenemos que prestar atención. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Obviamente, Pablo tenía el espíritu de discernimiento. Este es uno de los, yo se lo mencioné en uno de estos miércoles, de todos los dones, este es el don del cual, si se nos permitiera, allí no nos dice, en la Escritura no nos dice que nosotros podemos orar por determinado don.
Pero este sería uno de los dones, le confieso, que yo he pedido. Me gustaría poder discernir cuando una persona, o cuando incluso de mí mismo, estoy leyendo la Escritura, escribo mis pensamientos y que algún pensamiento no sea acorde a la correcta interpretación. Ya vamos a hablar un poquitito acerca de esto más adelante, cuando estemos hablando con lo de las lenguas y la interpretación de las lenguas, pero que aplica aquí también a este espíritu de discernimiento. Una persona que empieza, por ejemplo, yo no voy a mencionar nombres porque a mí no me gusta mencionar nombres, pero algunos de mis hermanos hondureños van a saber de quién estoy hablando. Hay una persona en el norte del país que se hace llamar apóstol. Le voy a dar características de la persona. Es muy popular para hablar, no tiene una jerga, nosotros lo diríamos populacho. Habla muy como la jerga vulgar, la jerga común y corriente. No tiene, aparenta, como justamente estamos hablando aquí de este don, aparentemente, aparenta no tener estudios bíblicos y también aparenta no tener estudios de educación secular. Y habla de manera muy chabacana, insulta de manera bastante inapropiada a otros siervos de Dios. Él sí dice nombres, él sí menciona nombres. Y en algún, no invita a oírlo, no invita a escucharlo en un mensaje completo, es decir, a ver, ¿de qué está hablando esta persona? Cuando empieza a hablar y cuando toma un versículo, lo saca de su contexto, maltrata a las personas, a los que se creen evangélicos y según él no lo son, los que se creen pastores y según él no lo son. Entonces, casi que con él no se necesita mucho de discernimiento. Casi no se necesita del espíritu de discernimiento. Cualquiera lo puede escuchar y decir, esta persona, ojalá que alguien le dijera que mejor se calle, ojalá que esta persona a alguien le dijera, mire, sabe que vaya a estudiar la Biblia. Porque está haciendo realmente, sin tener el espíritu de discernimiento, les puedo mencionar que está haciendo un gran daño, sobre todo a aquellos que predicamos en la palabra del Señor. De eso se trata el espíritu de discernimiento. Pero veamos en este ejemplo acá de lo que yo le estoy mencionando en Hechos, pero también le puedo decir en Juan 8:44, Jesucristo hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos aquí que Jesús está dando directamente una palabra bien confrontativa. ¿Y a quién le está hablando? Usted puede notar por allí que está hablándole a los judíos, pero también ahí había un grupo de personas que siempre lo andaban persiguiendo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estoy leyendo unos versículos anteriores. Y luego Jesús viene y dice, ustedes son hijos del diablo, hombre. ¿Qué manera tan directa de confrontar? Pero por lo que menciona este versículo es porque, bueno, Satanás también tiene sus emisarios y disfraza, pinta de cómo es que hace cómo habla Dios a través de sus siervos, a través de sus hijos, y cómo una verdad la transforma en una falsedad y los hace, como lo que estaba pasando con esta muchacha, diciendo acerca de estos son siervos del Dios Altísimo. Y cuando Pablo ya le dijo, ya estaba cansado, le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba endemoniada la muchacha. Y por eso Pablo también fue perseguido, porque les quitó la ganancia. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Eso es lo que pasa mucho con respecto a lo que se mueve en el área de la oscuridad, de las tinieblas, del área de Satanás. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, no le hice el link, entonces me van a dar un poquitito de tiempo para buscarlo acá en mi Biblia. Nos dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, nosotros tenemos que justamente hacer eso, y probablemente estaremos acercándonos a esa parte de tener un espíritu de discernimiento. Y entonces acá, que yo se los he solicitado a ustedes, y esa es la importancia por la cual ustedes en casa, y que no tienen, y que yo no puedo ver que si tienen o no tienen Biblia, pedirles a ustedes, por favor, abran su Biblia, y cuando yo mencione un versículo, vayan allí y estén totalmente concentrados, que es otra de las cuestiones que yo les he solicitado, principalmente ahora que estamos viviendo nuestros últimos momentos virtuales, en el nombre de Jesús, porque primero Dios, ya vamos a comenzar nuestras reuniones presenciales. No porque, es que como el pastor lo dice, mayormente, y aquí es donde se aplica el espíritu de discernimiento, ustedes deben de examinarlo todo. Y me voy a ofender porque ustedes digan, eso que está diciendo yo no lo voy a agarrar, eso no es para mí, o eso yo lo recibo de otra manera en la Escritura. Solo asegúrese estar aplicando técnicas, método de correcta interpretación. Porque si no, entonces vamos a quedar, estoy haciéndolo mal yo, a su criterio, y usted también lo está interpretando mal en su criterio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí necesitamos el espíritu de discernimiento. Cada cristiano tiene que tener justamente ese deseo de estar conectado con el Señor y de saber cuándo algo que ha sido escuchado o enseñado es de manera incorrecta. En el pasaje nos llama a la sobriedad para quien aduce tener el don de discernimiento. ¿A qué me refiero con eso? A que no podemos salir corriendo y exponer o avergonzar a quien, por nuestra manera de verlo, tiene una influencia demoníaca y que está tergiversando la verdad. Es endemoniado está. Cuidado, es tan fácil destruir a alguien, es tan fácil entorpecer el testimonio de alguien, de un siervo de Dios. Por eso es que es tan necesario que usted y yo, por supuesto también, juntos oremos por aquellos que nos atrevemos a enseñar. La Escritura dice, aquellos que de ustedes se atrevieron a enseñar recibirán doble condenación. ¿A qué se refiere? A que nosotros, los que nos atrevemos a enseñar, si estamos interpretando mal la Biblia, vamos a recibir demanda de parte de Dios. Nosotros que por estar enseñando y no aplicamos, no vivimos lo que estamos enseñando de la palabra de Dios, vamos a recibir condenación también de parte de Dios. Por eso, ore y ore por mí. Así que ese es en el espíritu de discernimiento. Muy bien, sigue diciéndonos el versículo entonces 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus.
ore al Señor para que el Señor, cuando usted escucha algo en la radio, en la televisión, mayormente cuando se dan las famosas telemaratónicas, algunas veces me he quedado yo escuchando un poquitito de lo que los siervos de Dios dicen en estas telemaratónicas. Y tenemos que tener un discernimiento de espíritus. Ya ellos se fueron del lado demoníaco, no lo creo. Hay grandes siervos de Dios que les abren un espacio en la televisión para poder predicar, para poder transmitir sus cultos, y lo hacen casi que gratuitamente. Recuerdo que yo visité un par de radios aquí en Honduras porque queríamos transmitir un programa radial de así más o menos como esto que estamos haciendo acá, de comentarios bíblicos. Y había que pagar una cuota y no podíamos. Y la cuota que en una de las radios en particular, la cuota que había que pagar, teníamos que, ellos pues igualmente se continuaban con las pautas comerciales, y entonces ese dinero recaudado por las pautas comerciales no sufragaba los gastos del programa radial que estábamos ofreciendo. En algún momento vamos a poder complacer ese deseo de nuestro corazón de estar en la radio. No ha sido como una prioridad en el ministerio de la iglesia, pero tengo un formato que me gustaría compartir en la radio, pero no lo hicimos. Para esos programas de radio y televisión que les dan gratuitos a los pastores para poder hacer sus programas, tienen la condición que cuando hacen telemaratónica, pues tienen que ir a hacer pautas ahí también y animar a la gente a que ofrende, que diezme, que siembre, y generalmente utilizan y tergiversan la palabra de Dios. Siembre para que el Señor le pueda dar, hipoteque su casa porque con eso le va el Señor. Usted necesita discernimiento de espíritu para escuchar lo que estas personas están diciendo, cómo interpretan la palabra de Dios. Todos nosotros lo necesitamos. Muy bien. Pasémonos al siguiente. Dice: a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lengua. Yo quiero hablar juntos esos dos dones. Son dos dones diferentes, pero vamos a hablarlos en una sola sección. A otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Entonces este versículo tenemos que estudiar junto con la explicación que el mismo apóstol nos da en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 3. Yo quisiera pedirles que por favor usted se fuera con su Biblia justamente allí, a ese otro pasaje. Dice Primera de Corintios 14, 1 al 3. Seguid el amor. El capítulo 13 ya nos viene hablando de su máximo discurso acerca del amor. Vamos a hablar de eso también más adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¡Hala, qué interesante este versículo aquí de Pablo! Pero sobre todo que profeticéis. ¿Cómo lo consideran algunos este versículo? Lo que dicen es, es la predicación de la palabra. Bueno, ¿qué es la predicación de la palabra? Hablar en nombre de Dios, que eso es lo que significa profecía. Hablar en nombre de Dios. Como la semana pasada hablamos de esto, ya no vamos a profundizar. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Habiendo leído estos versículos de 1 Corintios 14, ahora podemos entonces considerar de qué se trata estos diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces consideremos, aún con nuestro poco entendimiento, yo no me considero un experto en este tema en particular, hay otros que sí escriben muy abundantemente, y tenemos las dos posturas.
y usted y yo podríamos estar en el medio. ¿Qué creo yo? Se lo dije la semana pasada. Se lo vuelvo a decir esta vez porque creo que es necesario. Yo creo en la soberanía de Dios. Y creo que si el Señor dejó que en su espíritu una persona pudiera expresarse con Él, hablar con Él de una manera que ni siquiera la misma persona puede entenderse. Pero yo qué estoy diciendo, con respecto a esto, incluso yo tengo el ejemplo de alguien que enseñó al respecto e hizo una imitación de hablar en lenguas. Y yo ahí, en ese momento, yo dije, yo tengo que ser muy, pero muy respetuoso con esto. Porque yo no puedo afirmar con sangre la no existencia de este don, si aquí en mi Biblia me lo dice que está, a otros diversos géneros de lenguas. Yo ya le voy a llevar a otro pasaje en donde nos habla en el libro de los Hechos con respecto a cómo se interpreta esto de qué son estas lenguas. Porque hasta ahorita yo no le he dicho que son las lenguas. Yo no le puedo ejemplificar. Bueno, es esto, es un idioma, es un dialecto, que también tenemos esas mismas diferencias ahí. Pero lo que sí sé es que es un don y que es algo que no podemos explicar así al 100%, y que las diferencias aún dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia cristiana, son tan abismales la una de la otra que hay personas, pobrecitos los no cristianos, pobrecitos los no evangélicos, porque dicen, bueno, si ni ustedes se ponen de acuerdo con esas situaciones, ya vamos a andar entendiendo nosotros. Bueno, dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, es cierto, muchos de nosotros no entendemos lo que es. Yo estoy en el medio. Yo creo en la soberanía de Dios y que Dios es soberano para hacer lo que Él quiera hacer en la manera en cómo le permite a los hombres comunicarse con Él. Las lenguas es un tipo de oración espiritual del que la persona se está comunicando con Dios. Y que Pablo nos dice, si alguien habla en lenguas, habla con Dios, y que es necesario que alguien las interprete. Y eso es lo que se considera como las profecías. Pablo no se hubiera tomado la molestia de escribir algo que podría causar controversia o rechazo por parte de una sección del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas, está hablando de idiomas, y angélicas, ¿y esas cuáles son entonces? No hay como algunos quisieran hacer, ¿verdad? No, hombre, es que ahí la traducción ahí falló, fíjese. Dice en la traducción en lenguaje actual, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. ¿Y cuál es ese idioma? ¿Quién puede explicar el idioma de los ángeles? Lenguas angélicas. ¿Cómo podríamos llegar a hacerlo? No se puede. Lo que sí sabemos es que está allí en la Escritura. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles. Ahora, no nos quedemos atascados ahí con el mensaje de Pablo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Porque lo que realmente Pablo estaba resaltando es lo siguiente, y no tengo amor. Pero no voy a hablar ahorita de esto porque vamos a estar hablando específicamente en la conclusión a esta serie de los dones acerca de qué es lo que debiéramos de desarrollar a la par de un don que sabemos que Dios nos lo ha dado. Entonces, Pablo nos dejó con una situación aquí que lo hemos hecho controversia, porque los dos grupos, los más grandes, los más conocidos, están entre las lenguas, sí, pues sí existen, ¿verdad? Ni modo, sabemos que existen, pero no son para este tiempo. Ya no existen, fueron bien temporales. Estos son el grupo de conservadores. Y están
el grupo de los que dicen, no son temporales, existen, es un idioma o una práctica inteligible. Nadie repite lo mismo, excepto que en algunos pues intentan imitar, ¿verdad? Entonces, ahora, dentro de este grupo hay otro grupo un poquito más extremista, con que incluso hasta pone escuela de lenguas espirituales. Venga y aprenda cómo hablar en lenguas. Ay, eso sí está bien lejitos, ¿verdad? Hasta allá todavía. Yo no los voy a criticar, no los voy a... Pero tendrán sus razones y su base bíblica para tener su propia escuela de lenguas espirituales y que le enseñen a la gente cómo hablar. Algunos se le ponen en el oído y le empiezan a hablar en lenguas, y eso ya no está en la Biblia. Eso dice que si yo hablo en lenguas es que yo me estoy comunicando con Dios, y que si es público, yo debo de permitir que alguien lo interprete. Así que aquí habla Pablo tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13, nos habla acerca de la existencia de estas lenguas, y hace la diferencia entre los idiomas y las lenguas angélicas o espirituales. Así que tenemos que tener esa consideración muy importante. No deja de ser muy interesante la interpretación que también le debamos dar a 1 Corintios 13:8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí no debemos apartarnos que a lo que se refiere el apóstol al tiempo o momento en que se van a acabar estas profecías y lenguas, no es que ya pasó, sino habla acerca de cuando lo perfecto toma lugar. Mire lo que dice el versículo 10, capítulo 13, 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que no podemos tomar ese versículo diciendo, ya vieron, ya no existen las lenguas, ya no existe. El hecho que yo no las hable no significa que no existan, porque no hay un versículo específicamente que hable, que diga, se acabaron, como lo que he dicho, y yo sé que yo pongo en problemas a muchos de mis hermanos que tienen esta línea, y yo no quiero cambiarles de su posición. Este mensaje no es para que, ni toda la serie de los dones, ha sido exclusivamente para cambiar de su manera de creer a mis hermanos. Y usted que me ha seguido durante toda la serie, y usted ha sido instruido durante toda su vida en la anterior iglesia o en la iglesia que actualmente asiste, acerca de, quédese con eso. Ahora, quédese con la Biblia. Eso sí, yo le he dicho siempre, quédese con lo que la Biblia dice. Y yo no encuentro ningún versículo, ni ninguna orientación cultural, bíblica, antropológica, que me diga, qué razón tienen. Se terminó el problema, el tiempo de las profecías y de las lenguas y de los milagros y de los ministerios apostólico y profético. Eso ya no existe. Yo lo que veo es que mi Biblia lo incluyó, lo pone como un ministerio y como un don, y que no me dice, pero ya se terminó. ¿Cuál sentido tendría para nuestro Señor, aunque hay muchas cosas que vemos en la Escritura y que están y que ya no están, que ya no suceden? Bueno, están puestas en el sentido de la profecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de cosas que habrían de suceder y sucedieron. Están ahí para que supiéramos que fue profetizado, que sucedió y que da testimonio de nuestro Dios. Pero esa misma regla no la podemos aplicar, por ejemplo, a los ministerios o a los dones. Entonces, las profecías y la comunicación con Dios será perfecta, nos dice el versículo 10 del capítulo 13 de 1 Corintios. Entonces nos habla en ese momento, cuando ya todo esté perfecto, ¿cómo nos va a hablar el Señor?
va a necesitar de profetas, va a necesitar de pastores. Cuando hablamos, estábamos en nuestro local allá en la América, en la colonia América, cerca del bulevar del aeropuerto. Mis hermanos que estaban allá con nosotros, se puede recordar, hablábamos acerca de los tiempos finales, ¿se recuerda? Tuvimos una serie del tema escatológico. Y yo le decía a los doctores, mi hija es doctora, yo les decía, como Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. ¿Qué van a hacer los doctores en la eternidad si no van a haber enfermedades? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a servir a Dios en el reino eterno? Si su profesión en la tierra fue de médico, en el cielo o en la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber llanto. ¿De qué van a vivir los doctores? ¿A qué se van a dedicar? Gran misterio, no lo sabemos. Pero también le decía a los doctores, no se preocupe, yo también en esas voy a estar. Como pastor, yo ya no los voy a poder convocar. Tal vez los músicos, te rayaste, mijo. Como músico, pues ahí van a ver los instrumentos. De repente me paso a terminar de aprender a tocar el bajo. Como cuando teníamos aquí al doctor Alan Chacón aprendiendo a tocar bajo con una escoba. Así aprendimos, teníamos nuestras sesiones en la casa con el bajo. Como pastor yo ya no voy a tener chance, no voy a tener trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a necesitar predicarles la palabra de Dios junto con todos mis demás hermanos que se dedican al pastorado, porque en la perfección, en el tiempo perfecto de Dios, cuando Él haya restituido todas las cosas, Él nos va a hablar directamente. Vamos a entender su palabra, no va a haber ninguna duda. Y ahí no nos vamos a estar peleando sobre las lenguas angélicas, porque probablemente vamos a estar hablando una y nos vamos a entender. O lo va a entender el Señor y nosotros. No sé cómo va a suceder, pero lo que sí que va a suceder y va a ser maravilloso. Va a ser lindísimo en ese tiempo. Entonces, ahora hay una cosa muy importante. Me van quedando 5 minutos nada más. Gracias por su paciencia con este tiempo de aprendizaje profundo de la palabra de Dios. Si se da cuenta, hemos ido bien despacito con todos estos temas. También tenemos que entender el original de la palabra lenguas. Ahí donde dice, a otro dice diversos géneros de lenguas, y también a la palabra interpretación de lenguas. La palabra lenguas que está utilizando allí es la palabra glosa, que es de donde viene en el término en español glosario. Glosa en el diccionario bíblico, la traducción de esta palabra griega es de afinidad incierta y que se traduce entonces lengua y por implicación un idioma, por implicación, no por regla general, por implicación. Mis hermanos conservadores hablan acerca de que está hablando de un idioma, como lo que dice en Hechos. Bueno, ¿cómo es que esta gente, estos son judíos, ¿verdad? ¿Y por qué es que hablan nuestro idioma? Ellos ni siquiera sabían. Ahí sí está hablando de un idioma y lo dice justamente la Escritura. Ya se los voy a leer en un momentito. Y se traduce como lengua y por implicación nada más un idioma, pero uno específicamente no adquirido naturalmente. Ese es el término griego glosa. La palabra interpretación de lenguas o interpretación dice que viene la palabra griega hermeneuo. Hermeneuo, de ahí viene la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica es lo que nosotros como estudiosos de la Biblia tenemos como que son las técnicas y métodos de interpretación de textos. Entonces, hermeneuo glosa tiene que ver con la interpretación de lo que aquel habló, de ese idioma que no lo adquirió naturalmente. No es como hablar inglés. A mí me gusta el idioma inglés. Y yo lo empecé a adquirir por mí mismo. En mi secundaria yo tuve mis 3 cursos de inglés,
pero realmente ahí, pues no voy a decir, me sacaron bilingüe, yo no estudié en una escuela bilingüe. Una conversación yo la puedo tener con un norteamericano y me entiende y yo lo entiendo en su poco español. Ambos así nos comprendemos mutuamente. Yo tuve que leer y estudiar y escuchar, afinar mi oído al idioma inglés. Este es un idioma natural. En el caso de aquí de glosa, ese es un idioma, un tongue, es que se diría en inglés, una lengua que no fue adquirida naturalmente y necesita ser interpretada de manera especial, hermeneuo. Por lo tanto, en el diccionario de términos bíblicos en griego nos dice que es como el Dios del lenguaje, y ese Dios lo pone con minúscula, traducir o interpretar lo que naturalmente no se puede hacer. Entonces, en Hechos capítulo 2, lo que le he estado mencionando, lo que pasaba allí, Hechos capítulo 2, versículo 5 dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua? Y esa parte, esa palabra lengua en Hechos no está usando glosa. Cuidado y aprendamos, por favor. Ahí está utilizando dialectos, que es de donde viene el término dialecto, que se refiere a lenguas humanas. Lenguas es un idioma codificado, códigos del cual nos hemos puesto de acuerdo, como en el español tenemos nuestro propio código. Entonces debemos de estar conscientes también sobre el uso desmesurado de las lenguas, desproporcionado, presuntuoso. Las personas que dicen que por hablar lenguas es porque son muy espirituales. Yo he oído hablar a hombres y mujeres en lenguas angélicas, y cuando salen de la iglesia, entre la familia se hablan otro tipo de lenguas que ya no son angélicas, son diabólicas, insultándose, maltratándose, hablando improperios, vulgaridades. Yo digo, ¿cómo es que se les olvidó? Y ahí debemos recordar que la Escritura nos dice que no podemos nosotros, no podemos considerar que de una fuente sale misma agua dulce y amarga. Ojalá que aquellos que hablan en lenguas no estén también utilizando su lengua, su órgano, para proferir maldiciones, para maltratar a las personas, para hablar soecidades. Y de nuevo, por el hecho de que alguno no hable lenguas no significa que entonces no existen. Debemos de ir a las Escrituras y asegurarnos qué es lo que el Señor nos dice a nosotros en forma particular. Ahora que yo leo esto y que estudio esto y que me voy al original y que veo la traducción de estos términos, lo que significa para nuestro tiempo. Entonces, terminamos en esta noche, no sin antes volver a dar el anuncio que di al principio. En el versículo 7 nos dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué estoy haciendo ahora con mi don? No mi hijo don, que le digo yo, y el que me dice mi don papá. ¿Qué don tiene usted? ¿Ya descubrió? ¿Ya sabe qué don tiene? ¿Lo lleva a la práctica? ¿Lo ha puesto al servicio del Señor? ¿Lo ha puesto al servicio del cuerpo de Cristo? ¿O lo tiene enterradito? Es que a mí me da pena. Bueno, Dios se lo va a quitar, se lo aseguro. Y se lo va a dar a alguien más que ya tiene otros dones. Y usted después se va a reclamar y va a decir, pues que a mí el Señor no me usa. Pues sí, ya le dio un don y usted no lo pone en práctica. Mensaje para miembros de Intimidad con Dios Honduras. Hable conmigo como su pastor y dígame, yo tengo este don. ¿Qué podría hacer yo por el cuerpo de Cristo, por la iglesia? Yo tengo este don. Así que le animo a usted a que usted busque, pida al Señor y como nos lo dice Pablo en Corintios, procuremos los dones.
No dice que podamos orar al Señor por un don en específico, pero Pablo sí nos dice que procuremos los dones. Procure los dones. Anuncio que di a principio de esta transmisión. Este domingo 19 tenemos nuestra celebración navideña en un servicio presencial. Nos vamos a estar reuniendo en un lugar, va a recibir la nota, el costo del almuerzo para que usted participe junto con su familia. Vamos a organizar mesas familiares. Únase con nosotros, será muy lindo volvernos a ver. Será la segunda vez en este año de vernos presencialmente. Eso ya como anticipo. Es posible, yo tengo que pedirle permiso a mi cuerpo de liderazgo en la iglesia que ellos me permitan dar un anuncio muy especial que tengo. Estoy muy emocionado. Estoy súper contento. Les he estado diciendo al respecto de buscar terreno y de la iglesia. ¿Ya lo tenemos? No, no lo tenemos. Sígame, anúncieme, por favor, llámeme y dígame, vi un terreno. Por ahí, por allá, vaya a verlo, aquí está la información. No tenemos terreno todavía, pero tengo un anuncio muy importante que darles de una bendición que Dios nos ha dado como iglesia y se la voy a dar presencialmente el domingo. ¿Qué le parece? Voy a pedir permiso a los líderes de la iglesia para que ellos me digan si lo puedo dar el anuncio ahí en el domingo en presencial. Es una buena noticia, muy buena noticia. Todos los que no vayan a estar presencialmente, vayan a estar virtualmente, pues la van a escuchar. O tal vez los obligo a que estén presencialmente y solo lo vamos a decir a los que estén presentes. No es cierto. Le bendigo en el nombre de Jesús, que tengan una muy buena noche. Esta semana estamos ya concluyendo con las actividades de la iglesia entre semana. Yo les he dicho, no vamos a concluir los miércoles y los domingos, vamos a mantenernos reuniéndonos y transmitiendo. Pero ya terminamos nuestras reuniones de las mujeres, ya terminaron hoy, los niños terminamos el sábado pasado, los hombres terminamos el sábado pasado también. El grupo de matrimonios tiene su convivio, su tiempo de convivio. Vamos a tener una cena con ellos y ellos ya tienen la información, así que los esperamos. Y el domingo será nuestra celebración navideña con un culto presencial que ya tenemos lugar. Lo vamos a estar anunciando tanto aquí en las redes sociales como por el WhatsApp. Buenas noches, que Dios le bendiga.